Buenos días. Me da gusto estar aquí. Estoy en casa. Yo nací en el Hospital Santo Tomás. Cuando, cuando no había cinta costera, entonces hace tiempo. Sí, gracias. Me da mucho gusto pues estar aquí con ustedes en este día. Es un privilegio realmente. Mi nombre es Esther Britton de Alba y estudié medicina en México y después de eso fui a especialidades en Chicago, en Estados Unidos, la especialidad de medicina interna y después de infectología. Tengo una maestría en salud pública también. Y por último, he tenido interés en medicina del estilo de vida. Entonces, estoy certificada en esa área también. Entonces ha sido algo variado, ¿verdad? Y claro, no me puedo dedicar a todas estas cosas a la misma vez. Soy esposa de un médico también y soy abuela. Tengo 4 nietos y, y 2 nueras, así que estoy muy ocupada. Pero por eso les digo, es bueno que me desafiaron a prepararme para presentar este tema. Y yo lo titulé de una manera un poquito extraña. Si puede colocar en la pantalla, por favor, el, la primera diapositiva. Pero el título que le puse fue la prescripción o receta nutricional y como prevención también. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo ver estas frutas. Allí es un festín para los ojos, ¿verdad? Para la vista, para el cerebro. Y, ok. ¿Y por qué escogí ese título un poquito al revés? Porque siempre se ha hablado que la alimentación saludable ayuda a prevenir enfermedades, pero no se habla mucho de la facultad que tiene la misma alimentación saludable de revertir o de eliminar o poner en remisión muchas de las enfermedades y de las que me voy a enfocar ahora son en la enfermedad de la diabetes. No puedo ignorar la enfermedad cardiovascular porque todas estas están muy relacionadas una con la otra. Nuestro sistema vascular, o sea, sanguíneo, la arteria, las venas, todo está regando, irrigando en todo el cuerpo. Así que somos una unidad. Estamos muy interrelacionados. No voy a hablar mucho de cáncer ahora, pero yo sé que voy a tener oportunidad, si no alcanzo hoy, mañana, para hacerlo. Bueno, como les dije, la prescripción nutricional o la receta que incluye alimentos saludables, vamos a definir qué son estos alimentos saludables, se usan para el tratamiento de muchas cosas. Por ejemplo, la hipertensión, la falla cardíaca, o sea, insuficiencia cardíaca del corazón, los ACVs, el tratamiento y la prevención de diabetes y de prediabetes. También el síndrome metabólico, que no voy a tomar tiempo para definirlo, pero yo creo que muchos ya sabemos que tiene algunos parámetros que tienen que ver con la obesidad, la dislipidemia, o sea, el aumento de triglicéridos, la resistencia a la insulina, o sea, la persona que tiene niveles de azúcar altos o muy en el borde,
de lo normal. La dislipidemia de por sí, o sea, el tener colesterol alto o colesterol malo, LDL alto o bajo, el HDL, que es el colesterol protector. También, como ya fue mencionado, la prescripción nutricional incluye el tratamiento para depresión, para ansiedad y aún para enfermedad de Alzheimer, o sea que tiene que ver con nuestra salud mental. El tratamiento del cáncer también, tratamiento de enfermedad renal y insuficiencia hepática, o sea, del hígado. Pueden pasar la siguiente. Bueno, ahí fue la lista que les di de las diferentes condiciones médicas que se benefician cuando uno cambia su manera de alimentarse. Antes que me olvide, porque hay mucho que decir, voy a mencionarles muy pronto un estudio realizado en los adventistas del séptimo día, y no quiero olvidarme de esto. Bueno, creo que ustedes pueden entender lo que muestra esta ilustración. Esto es lo que ocurre, no ocurría, sería bueno que fuera algo del pasado, pero esto ocurre todavía, donde estamos afanados en la medicina, en la salud, en tratar enfermedades, pero le llamamos salud. Es un nombre, pero la realidad es enfermedad. Nos enfocamos en las enfermedades ya muy tarde, cuando están manifiestas, cuando están avanzadas. Cuando si alguien pudiera ir allá y cerrar esa llavecita donde el agua se está botando y ayudarles a estos pobres médicos que están ahí y no se dan abasto. Solo son dos trapeadores cuando necesitarían el cuarto lleno de personas ahí ayudándoles. Una sola persona puede ir ahí y cerrar la llave y se encarga del asunto. Eso sería prevención. Entonces ustedes hoy están aquí porque ustedes pueden ser la persona que cierra esa llave, ¿verdad? Y no solamente en su comunidad, también en casa, porque a veces vemos cómo otra gente necesita y qué pasó en casa. Yo no quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se sienta mal por lo que voy a decir, y por eso le pido a Dios que los dichos, lo que yo diga hoy y lo que mis palabras se generen de la meditación, de mi pensamiento, sean agradables a Él, porque Él es mi roca y mi escudo. Estoy haciendo eco de las palabras de David, del salmista. La siguiente, por favor. El impacto de la nutrición. Vamos a... ¿Se puede mover un poquito el proyector? Creo que está perdiendo parte de la pantalla. El impacto de la nutrición en la enfermedad cardiovascular, en la resistencia a la insulina y en la prevención del cáncer y la obesidad. Todas estas cosas están muy relacionadas. Como ya les dije, es un paquete completo. Y muchas personas no creerían hasta que no vean la evidencia. O sea, tienen que tener estudios científicos que respalden lo que se está diciendo para creer. En otras palabras, la fe es poquita, necesito mucha evidencia. Está bien, porque vivimos en un mundo donde hay que entender lo que creemos. No es solo por fe. Cuando uno no tiene acceso al conocimiento, uno dice, bueno, la fe es lo que me sostiene. Pero cuando tengo mucho conocimiento, entonces sería muy mal que yo no crea cuando ya tengo toda la evidencia.
Y así ocurre. El Creador, Dios, nos ha dejado toda la evidencia. Ahora el asunto es que nosotros la descubramos, porque está allí. Hay que buscarla. Está en la naturaleza, está en la Biblia. En la naturaleza es donde se hacen los estudios científicos para lograr comprender las verdades que se publican a través de los escritos científicos, pero está en la naturaleza. Y hay bases que se sientan cuando se hacen estudios científicos. Los estudios que se le llaman aleatorios, o sea, al azar, donde se comparan dos grupos de personas y se escogen en forma, por decir, al azar, porque si yo escojo nada más mis amigas que viven en tal lugar, entonces como que estoy haciendo, mi estudio científico no va a tener mucho valor. Tiene que ser de personas que yo no conozco y así en forma al azar van a representar los resultados que yo tenga al hacer esos estudios van a tener un peso, un valor. Y de allí pueden deducirse asociaciones de causa y efecto. Cuando se hacen estudios bien diseñados científicamente, entonces uno puede confiar en las conclusiones. Hay otro tipo de estudios que se hacen y son los observacionales. Estos son donde no se le hace ningún cambio a la persona, nada más se le observa a través de los años para ver qué va desarrollando. Y ahora sí, el estudio observacional del que me quiero referir es un estudio que duró 17 años y fue hecho entre los adventistas del séptimo día. Y creo que hay muchos de los que están aquí en la congregación, escuchando en el auditorio, adventistas. Y se van a interesar en saber que se hizo un estudio comparando las diferentes dietas que seguían estos grupos, esas personas adventistas. Y se encontró que los que consumían productos de carne una vez a la semana tenían un riesgo de 29% mayor de riesgo de desarrollar diabetes que aquellos que no lo hacían. Y este riesgo se aumentaba a 38% si la carne que consumían era procesada. ¿Qué es carne procesada? Carne procesada es la carne fría, las salchichas, los jamones, tocino, mortadela, todas esas carnes, y no quiere decir que es solamente de vaca, también de pollo, también de pavo, que se hacen todos estos embutidos, ¿ok? Ahora se sabe que este tipo de carnes frías son un carcinógeno de primera clase, casi comparado al fumar. El tabaco se sabe que es un carcinógeno de primera clase. Así lo es las carnes procesadas. Y uno pregunta, ¿y por qué se venden esos venenos? Bueno, porque siempre hay clientes. Así es con la industria. El negocio así es. Si hay un cliente, se va a producir lo que el cliente pide. Y además, aquellas personas que seguían en el grupo de estudio adventista, las personas que seguían consumiendo alimentos basados solo en plantas, tenían un 74% de riesgo, no riesgo, sino reducción de su riesgo de desarrollar diabetes. Miren y esto cuando se comparaba a las personas que comían carne una vez al día, una vez a la semana, una vez a la semana. Entonces, ustedes pueden ver esta relación, que es como si fuera una montaña y un valle bien grande, el riesgo bajísimo para la persona que no consume carne ni siquiera una vez a la semana. Vale la pena
decir, ok, me gusta, pero no lo voy a comer porque sé que no me hace bien. La siguiente. La siguiente. Ok, muy bien. Entonces, es simplemente para refrescar su vista y puedan darse cuenta de lo que usted ya conoce, la variedad de productos naturales y que nos benefician. Sin embargo, hay otros productos que no nos benefician, pero que no son necesariamente venenos. No podemos decir que los huevos son veneno, porque tienen cierta nutrición, tienen ciertos beneficios, pero tienen también cosas dañinas. O sea, es algo mezclado, ¿no? Entonces, cuando se hacen estudios científicos y se comparan las diferentes dietas, se ve la dieta basada en plantas, la dieta que contiene productos de origen animal, y la siguiente, quiero mostrarle, la siguiente, esta otra. Ok, para cualquiera persona se puede dar cuenta que esta es la peor de las tres, ¿verdad? Porque este no es solamente contiene productos de origen animal, también son súper procesados y adictivos, que es lo peor, porque están manufacturados de cierta manera que contienen ingredientes en, en el aspecto y también en el sabor, que hacen que las personas se hagan adictas. O sea, que no solamente van a comer esto de vez en cuando, darle un gusto, no, van a seguir pidiéndolo más y más. Entonces, esos tres tipos de dietas a veces se han comparado, pero en cualquiera de los estudios se ha demostrado que la dieta superior es la primera que les mostré, donde hay mucho verde. Hay una gráfica siguiente y es una comparación de la incidencia, o sea, lo que ocurre en personas que consumen productos animales. ¿Cuál es su riesgo para desarrollar diferentes cosas? En la primera columna está del color anaranjado bajito, las personas que comen carne natural, fresca, y las que comen carne procesada es la columna rojo oscuro, que es como color café, chocolate, más o menos, casi vino tinto. Ven que en casi todos, realmente en todos, hay más riesgo para diabetes, ACV y ACV isquémico, hemorrágico, falla cardíaca. Lo pueden ver claramente que en los productos de carne están procesados. Y eso no estoy hablando ni de cáncer todavía, pero ya les había dicho, ¿verdad? Que las carnes procesadas resultan en cáncer. La siguiente diapositiva es un poquito compleja, pero les voy a explicar. Bueno, pueden ver ustedes en la mano izquierda los productos de origen animal. Ven el queso, la carne, los huevos. Estos alimentos contienen aminoácidos, o sea que son elementos de proteína, que cuando son ingeridos se convierten en diferentes derivados. Uno de esos derivados es la colina. La colina, cuando llega al intestino, es recibida por las bacterias, el microbioma, que lo transforma en un elemento que está allí, trimetilamina, TMA. Eso tiene importancia porque sabemos que el hígado es como un laboratorio. Ustedes ya han escuchado eso, que el hígado tiene que hacer muchos procesos químicos y uno de esos es la oxidación. En este caso, a la trimetilamina, TMA, le añade un oxígeno y la convierte en TMAO o TMO. Este elemento es el precursor
para que se formen placas de colesterol en las arterias. Ya ven cómo algo que entró por la boca, carne, queso, huevos, se transformó en un tapón de colesterol para la arteria. Y esa arteria puede estar en el cerebro. Y si eso ocurre, ACV. Si es una arteria del corazón, ataque del corazón. Y donde usted lo busque, ahí va a causar el daño. Todo empezó por la nutrición equivocada. La siguiente. También hay otros tipos de elementos en la alimentación que son los cereales refinados, o sea, los granos, los cereales que han sido molidos y se le ha quitado toda la fibra y se le ha añadido azúcar. Esto contribuye al riesgo cardiovascular, y no solo cardiovascular, también para la diabetes. Entonces, fíjense que si alguien consume las carnes que vieron en la diapositiva anterior y este tipo de cereales, está realmente envenenándose sin saberlo. Bueno, hay ciertas recomendaciones que da la Asociación Americana del Corazón y dice en cuanto al azúcar añadida. Sabemos que hay muchos, las frutas tienen azúcar, ¿verdad? Son dulces. Pero cuando decimos azúcar añadida es que no venía en el alimento original, pero se añadió, ya sea a través de la industria o nosotros en casa endulzamos esa avena. Para las mujeres, ellos recomiendan 6 cucharaditas de azúcar y 9 cucharaditas en el caso de hombres. Pero si nosotros vemos en una soda, una Coca-Cola, una lata de 20 onzas más bien una botella de 20 onzas, hay 15 cucharaditas. Entonces ya se superpasó del límite. Y eso es lo que ellos recomiendan. Pero nosotros que estamos estudiando esto más a profundo, nos damos cuenta que nada sería recomendable de azúcar. Y en el promedio se utilizan 23 cucharaditas por promedio en la población norteamericana. Pero decimos norteamericana, pero la verdad es que en muchas partes del mundo se está siguiendo la moda de consumir estilos como lo que se hace en Estados Unidos. Y es una moda, pero que realmente está dañando a la gente. Y los medios de comunicación, el internet, tantas cosas que nos presentan aspectos que parecen ser deseables, porque en un país súper desarrollado como Estados Unidos se aceptan estas cosas, pero no son buenas, no son saludables. No nos engañemos, no creamos todo lo que la televisión nos dice. Hay cosas que están presentadas simplemente para vender un producto y no para hacerle bien al consumidor. La siguiente diapositiva realmente es demasiado compleja, pero realmente lo que está haciendo ahí es demostrando, no sé si alcanzan a ver la columna vertical. Cuando está la mayoría hacia la izquierda significa protector, o sea que previene la enfermedad. Y son diferentes estudios científicos, cada uno allí que ha demostrado la protección que causan el uso de frutas, verduras para diferentes enfermedades. Voy a pasarla porque veo que no está contribuyendo mucho a la didáctica por ser tan pequeña. Hay otra donde la verde muestra el beneficio del consumo de frutas y vegetales. Y esos son 3 diferentes dietas comparadas. Los puntitos negros sería la dieta donde se combinan carnes y
vegetales, porque nadie come solo carne, ¿verdad? Siempre come algo de fruta, algo de vegetales. Y la roja que está hacia arriba, esa es la persona que consume mayormente productos refinados, super procesados, hiperprocesados. La siguiente. Los mecanismos por los que los alimentos basados en plantas favorecen a que no haya enfermedad cardiovascular es que reducen la oxidación del colesterol, promoviendo las sustancias buenas, favorables que hay en los alimentos. Hace también óptima la función endotelial. Dentro de nuestras arterias hay un revestimiento que es bastante activo. Pareciera que fuera una telita nada más. No, ahí ocurren batallas. Nuestro cuerpo defendiéndose de tantos invasores. No son necesariamente microbios o bacterias, son químicos que están aún en el aire, porque el aire que respiramos normalmente no es el aire del lugar donde estamos aquí. Muchos de nosotros hemos viajado de un lugar más industrializado para estar en este lugar tan lindo, que es como un paraíso. Y allá de donde venimos, hay toda clase de humos, de industrias, de tabaco, de carros, y aún el aire que respiramos tiene toxinas. Pero no podemos dejar de respirar. Y no podemos ponernos máscaras todos los días, ¿verdad? Entonces, nuestro endotelio vascular, esa membrana que está revistiendo las arterias, tiene elementos que nos protegen de tantas toxinas. Si ustedes recuerdan, cuando ocurrió la pandemia del COVID, se notaba que las personas que morían generalmente no eran los primeros días que cuando se enfermaron, sino cuando ya habían tenido varios días de estar enfermos, de repente, a veces parecía que estaban mejorando porque ya no tenían fiebre, y parecía que la cosa iba a ser mejor, pero morían o terminaban en el hospital. Bueno, es que ahora sabemos que la primera fase de la infección con el COVID es la fase que llamamos viral, o sea, el virus está haciendo todo su daño, invadiendo a diferentes tejidos, pero la siguiente fase es la que se le llama la fase inflamatoria. Y esa fase es la que estaba siendo peleada, el centro de batalla es ese lugar, el endotelio vascular. Continúa siendo el campo de batalla donde nos defendemos de muchos invasores. Y cuando el daño que había hecho el virus era mucho mayor que lo que el organismo en el endotelio vascular podía defenderse, aún con la formación de citoquinas y tantos elementos que traen inflamación y también desinflamación, antiinflamación, la batalla se perdía cuando la inflamación era demasiado y en lugares claves, como decir en el cerebro, en el corazón, que la persona moría, o en los pulmones, ¿verdad? Muchas de estas causas de muerte eran por algo que no podíamos verlo con nuestra propia vista, pero que estaba ocurriendo internamente. Esto todavía ocurre, pero con la comida, con lo que nosotros comemos. Eso todavía está ocurriendo, ocurre ya a diario. Ya se fue mencionado que la flora intestinal se mejora dependiendo de lo que comemos. La presión arterial también baja, sube el potasio y el sodio es bajo. Es bueno a la célula tener potasio y eso se encuentra en las frutas y los vegetales. Y también hay mejoría en el perfil lípido. La siguiente. Estos son los alimentos que debemos evitar. Las grasas
que tienen grasas saturadas, que serían las carnes rojas, las carnes de aves, el queso, la mantequilla, los lácteos enteros, los productos de coco para algunas personas. Si una persona tiene dislipidemia, debe ser muy cuidadosa aún con las grasas saturadas de origen vegetal. Esta mañana disfrutamos del coco. Y sí, porque la mayoría de nosotros no está enfermo, no está hospitalizado, que requiere evitar totalmente este tipo de grasa. Pero para la persona que tiene un perfil lípido, o sea, de dislipidemia muy malo, es mejor no consumir ninguna grasa saturada hasta que ya sus perfiles se han normalizado. Otro de las grasas saturadas es el aceite de palma. O sea, las grasas que en el ambiente frío se solidifican son grasas saturadas. Se convierten en como si fuera manteca, ¿no? También queremos evitar las que elevan el colesterol malo, el LDL. La siguiente, por favor. Aún de estos alimentos debemos evitar, que son huevos, pollo, carne roja, queso, mantequilla, lácteos enteros, porque estos alimentos contienen colesterol. Y si fuera solo el colesterol, uno diría, bueno, le quitamos toda la grasa y está bien, diríamos con la leche. Pero la leche tiene proteínas que promueven el crecimiento de tejidos buenos o malos y malos en nuestro cuerpo. Si tenemos algún pequeñito cáncer, con la proteína animal vamos a promover que ese cáncer crezca. Y el queso es leche concentrada. Seamos cuidadosos en nuestras elecciones de la alimentación. La siguiente, hay otros elementos más que queremos evitar. Son las bebidas que tienen azúcar añadidos. Y de esos hay muchísimos en la industria. Incluye el alcohol. Pero, aunque usted no tome alcohol, hay muchos jugos que se le añade azúcar. También las bebidas, las sodas, hay que evitar todo eso. ¿Por qué? Porque aumentan los triglicéridos. Aunque estos alimentos no tienen nada de grasa, cuando nuestro organismo los recibe, los almacena en forma de grasa. Y esta es una de las causas para desarrollar hígado graso. Si alguno de ustedes tiene hígado graso, espero que su doctor le haya dicho no más de estas bebidas. Por el otro lado, nosotros debemos aumentar estos otros alimentos que ya hemos visto en otras fotos, que son las proteínas vegetales. Aquí hay nueces mayormente. Ellas disminuyen el colesterol LDL al aumentar la actividad del receptor o sea que ayudan al perfil de grasas, pero todo con moderación, porque aún podemos hacernos daño si empezamos a comer mucha nuez, ¿sí? De estas cosas se recomienda es un puñadito, no más. Lo mismo con las semillas. Estos alimentos son cápsulas donde tienen concentrados los minerales y proteína, porque recuerden que estas son semillas. Si no se hubieran cosechado de la manera en que se hacen, uno la podía plantar y podía convertirse en un árbol. Entonces tienen el potencial de nueva vida. A veces a los pacientes les digo, piensen en esto. Si ustedes quieren estar sanos, coman las cosas que tienen vida. ¿Quieren vida? Coman las plantas.
Por ejemplo, la zanahoria. Si se queda algunos días en el refrigerador, usted ve que empieza a retoñar, ¿verdad? Entonces, hay vida allí. Coma eso. Pero si usted come un pedazo de carne, reconózcalo, es un cadáver. Usted no quiere terminar así, como un cadáver. Entonces, busque vida como vida. Haga a un lado los cadáveres, ¿verdad? No es para el consumo. La siguiente. Otras más de las buenas elecciones que hacen bien a nuestro intestino y nos ayudan a eliminar el colesterol. ¿Sabían ustedes que hay un círculo o un ciclo que se le llama enterohepático, donde la bilis que se produce diariamente con la alimentación va al intestino y se regresa otra vez para ser reutilizada? Pero si esa bilis llevaba toxinas, que ese es su trabajo, sacar toxinas, si esa bilis se regresa, entonces yo estoy reciclando cosas malas también. Lo que yo quiero hacer aquí es eliminar esa bilis. ¿Y cómo lo hago? Con fibra, con vegetales, con cereales integrales que tienen la fibra. Entonces, esa bilis es absorbida por la esponja de la fibra y eliminada, como ya fue mencionada, en el excremento, diariamente. La siguiente, voy a hablar un poquito acerca de la resistencia a la insulina. Ese es el mecanismo por el que se adquiere la diabetes de adulto. En el hígado se va acumulando grasa y también en los músculos. En el hígado, la insulina es necesaria para que se almacene la glucosa y también para que se produzca glucosa cuando uno está en ayuno. Pero cuando uno come grasas, este mecanismo normal se bloquea. Y al contrario, lo que va a pasar es que en vez de almacenarse la glucosa, va a mantenerse en la sangre. Y le mire a usted la sangre, el nivel de glucosa, y está alto. Y lo mismo ocurre en el músculo. No se puede captar la glucosa. La siguiente es una gráfica nada más para hacerles ver cuán complejo este mecanismo es. Y eso es lo que se sabe. Porque esto fue diseñado no por ningún científico de aquí de la Tierra, pero un científico creador. Entonces, esto es lo que ha descubierto el ser humano. Pero, ¿cuánto tiempo me tomaría yo estudiar esto para poder explicarlo? Demasiado complejo. Debemos respetar. Cuando uno se encuentra con una persona que sabe más que uno tiene que respetar el conocimiento mayor, ¿verdad? Yo respeto al creador que hizo eso, que yo no lo entiendo, no necesito entenderlo, necesito obedecerlo, ¿sí? La siguiente, estos son varios de los mecanismos que contribuyen a que haya resistencia a la insulina, o sea que la insulina se supone que haga su trabajo de llevar la glucosa a los tejidos, pero no lo está logrando. ¿Por qué? Porque hay mucha grasa en la sangre, por lo que yo comí, porque he estado comiendo demasiado, o sea, exceso de calorías, exceso de grasas saturadas, con los aceites que se ponen como manteca, que están en las carnes. Usted ve la carne, el pedazo de carne, todo eso blanco es grasa saturada. Y algunas personas se engañan diciendo, no, yo le quito todo lo blanco a la carne, yo no como nada grasoso. De veras, vamos a ver. Ponemos ese pedazo rojo sin nada blanco en una sartén seca, tápelo, póngalo al fuego y ver qué pasa. ¿Cuánto jugo de grasa sale de ahí? Eso es lo que usted no vio, pero está ahí. Y otra cosa, cada célula
ser humano y de los animales tiene capas, cada célula tiene capas en lo que llamamos la membrana, que tienen grasa. Eso no se puede eliminar. Usted necesitaría un microscopio para quitar cada membrana de cada célula y entonces cocinarlo y comer. No se puede. Además, la proteína animal es malísima. Entonces, no hay beneficio en insistir en comer productos animales. Otro de los riesgos que resultan en resistencia a la insulina es el exceso de fructosa aislada, que sería azúcares de la industria, porque sabemos que la fructosa está en las frutas, pero cuando se aísla, se la quita de la fruta o de, por decir, la remolacha en algunas industrias, o de la caña de azúcar, donde se la quita y se la aísla y se la agrega a otras cosas. Esto contribuye a la diabetes, o sea, la resistencia contra la insulina. También inflamación crónica, el estrés oxidativo, que es un proceso que ocurre cuando nos exponemos a toxinas y no descansamos bien. También disfunción mitocondrial, eso sería algo que ocurre en el hígado y en los músculos. La siguiente. Las dietas bajas en carbohidratos es una de las dietas que se promueven. El problema con esas dietas es que la persona no consume carbohidratos, pero se tiene que comer algo. Entonces busca carnes, productos animales. Y pues el producto animal viene con grasa. Ya hablamos que no se lo puede eliminar. Y es una grasa nociva, mala, de mala calidad. No es como la grasa de las nueces o de las semillas. Esto va a resultar en resistencia a la insulina. Y por último, diabetes. Es la famosa dieta Atkins o la dieta keto también, ¿verdad? Esas son malísimas. La persona baja de peso al principio, pero a la larga empieza a ganar peso otra vez porque todas estas grasas tienen el triple de calorías que los carbohidratos. La siguiente, la fructosa aislada, pues que ustedes ya conocen, que se encuentra en estas bebidas y que van a almacenarse como grasa. El azúcar se almacena como grasa en el hígado. La siguiente, así esa. Resultados de estudios mostraron que las personas que consumen frutas diariamente tienen menos riesgo de diabetes. Diariamente. Sí, pero el que consume 3 veces por semana, porque saben que hay algo muy triste. Algunos diabéticos, su doctor les dice, no coma fruta. El azúcar de la fruta le hace daño. ¿Ya vio cómo tiene ese azúcar tan alto? Usted que anda comiendo bananos o guineos y no coma naranja, cómase un pedacito nada más de vez en cuando. Miren, ese es un error. Es un error. Porque las frutas no es lo que convirtió a la persona diabética. No es. Ya dijimos que fue la grasa en la dieta. Eso fue lo que hizo el daño en la función del hígado, páncreas, de los resistencia a la insulina. Entonces, lo que hay que hacer es eliminar esas grasas que nos hicieron daño y cambiar nuestra alimentación a productos de la tierra, plantas, y no cualquier planta, comer la planta completa, o sea, allá vamos, voy a apurar, ya quiero hacerles una pregunta. Bueno, pero antes de eso, las personas que consumían frutas 3 veces por semana tuvieron menos complicaciones. ¿Qué clase de complicaciones? Macrovasculares. Macrovasculares significa en las arterias grandes. Para un diabético, ustedes saben que tiene más riesgo de tener un ACV, riesgo de tener un ataque del corazón o riesgo de tener un bloqueo en las arterias de las piernas. Esas son las complicaciones macrovasculares. Y todo eso se evita si
uno consume frutas, 28% de protección. Y las complicaciones microvasculares, que son retinopatía, o sea, la retina en el ojo, la otra enfermedad renal, los riñones, tanto diabético que termina en diálisis, todo eso se podía evitar. La otra complicación es la neuropatía. Esa es otra complicación microvascular que es tan común que el diabético siente, ay, se me duermen los pies, no siento nada, o siento unas corrientes de electricidad, qué dolor. Todo eso se podía evitar y se puede revertir cambiando la alimentación. Y aquí estudios científicos demostraron, no sé si alguien se ve bastante borroso, pero está allí, es un estudio que se hizo en la China y 1 millón de personas para obtener estos resultados. O sea, es un estudio de importancia, de peso. Mucha gente estuvo involucrado allí, no un grupito que le fue bien nada más. 500.000 de habitantes de la China y se los estudió por 7 años. Es un estudio prospectivo. O sea que no es que miraron atrás y les preguntaron, ¿qué comió usted hace 7 años? ¿Se acuerdan? ¿Comió frutas? ¿Cómo va? ¿Verdad? No. Prospectivo es cada día la persona está anotando cada fruta que come. 500.000 de habitantes por 7 años. Este es el resultado. Hay que creerlo. Amén. Bueno, una pregunta para ustedes. ¿Cuáles de estos alimentos nos protegen contra la diabetes? Primero, la siguiente, por favor. ¿Cuáles de estos alimentos nos protegen contra la diabetes? Vegetales crucíferos, que serían las coles, el kale, todo, brócoli, coliflor, repollos chinos, todo eso. Y son hortalizas. Crucíferos se llaman. Los frutos del bosque, las moras, ¿me entienden? Los rojos, ¿verdad? La siguiente, los granos integrales o el pescado. Bueno, la respuesta es uno solo. ¿Cuál? ¿Ah? A ver, levanten la mano los que dicen los vegetales crucíferos. ¿Ok? Muy bien. Los frutos del bosque. Muy bien. La siguiente, los granos integrales. ¿Ok? Y el pescado. Bueno, le voy a dar la respuesta. Yo me sorprendí la primera vez que vi esto. Oh. La respuesta correcta significa que las personas que consumen de esto van a tener 13% menos riesgo de diabetes. Los que comen de estas cosas. O sea, comparado uno con el otro. La respuesta es los granos integrales. ¿Por qué? Por la fibra. La fibra. Y la fibra es salvado, que es a veces que lo botan y que se lo dan a los animales porque piensan que no sirve para consumo humano. Imagínense. Fibra. Beneficios de la fibra. Mejora el nivel de la glucosa después que come uno. O sea que su nivel de glucosa va a estar estable, no así de repente. Disminuye la densidad calórica. O sea que la misma cantidad de comida, el mismo plato, va a tener menos calorías. Aumenta la saciedad. Se llena uno, siente que comió. Gracias por la cena que nos dieron anoche. Perfecta. Yo tengo un problema personal. Los viernes de noche yo digo, ay, voy a comer y como demasiado. Anoche fue una lección que Dios me dio, porque era una porción pequeña y me di cuenta que mi cuerpo estaba bien. Yo me sentía saciada. Gracias a Dios y a la persona que escogió ese menú para anoche, porque me habló. Dios me dijo algo con esa cena. Otra de las ventajas es que es metabolizada por las bacterias intestinales para formar ácidos grasos de cadena corta, los cuales aumentan GLP.
Bueno, creo que ustedes ya saben que GLP hay unas inyecciones que la gente se pone para la diabetes, se inyecta una vez por semana y le ayuda a controlar la diabetes, pero también le da estreñimiento y sirven mientras lo está usando, pero termina ese tratamiento y vuelve a ganar peso otra vez el diabético. Entonces, si usted mejor usa fibra, no necesita esas inyecciones de GLP. Fibra. Aumenta la sensibilidad a la insulina, o sea que aún cuando su páncreas está mandando insulina, va a hacer mejor el trabajo. También se regulan las citoquinas, reduciendo el estado inflamatorio. Las personas con diabetes tienen enfermedad inflamatoria crónica, pero eso se puede revertir. La fibra lo hace. Y también mejora la función mitocondrial, la lipogénesis, o sea, el almacenamiento de las grasas. Bueno, yo creo que ya esto lo siguiente, ustedes lo saben, es una GLP, es una hormona natural que regula el azúcar en la sangre. La siguiente, por favor. El apetito y la digestión. Lo menciono porque como es algo que no ha sido no es algo tradicional, es algo nuevo y ahora, como les dije, hay inyecciones para similar a este producto y lograr los efectos que se quiere, pero en forma artificial. Lo que se debe hacer es utilizar fibra. Mire, aún afecta al cerebro, actúa en el cerebro para aumentar la sensación de saciedad. La fibra, eso fue lo que pasó conmigo con la dieta de anoche. La sensación de saciedad y reducir el apetito, lo que puede contribuir a la pérdida de peso. Aquella persona que está tratando de perder peso, ahí está su clave. Fibra, no inyección de GLP una vez por semana. No, es la fibra. Y ahí está, la fibra es la última. Bueno, pues que Dios les bendiga.